en la nube. Ahora sí le voy a dar paso a mi invitado de hoy. Hola Roy, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues muy feliz de estar aquí con vosotros. Bueno, primeramente, muchísimas gracias. Gracias por tu disposición, porque cuando lo invité inmediatamente me dijo, claro, Rosy, cuenta conmigo. Y me encanta en realidad tener nuevos participantes, escuchar a nuevos líderes de Inmunotech, personas que están contactando con nuevas personas, pero sobre todo, como lo dije, que estás encontrando nuevos hallazgos con personas que están consumiendo Inmunocal y por supuesto con tu propia experiencia. Así que la presentación es tuya y tú me vas a decir cuándo voy pasando. Bueno, ya lo presenté, él es Roy Casado desde Barcelona, ¿verdad? Sí, Venga, Roy. Empecemos entonces. Vamos a hablar hoy de Inmunocal Sport. exacto. Pues nada, lo primero y principal, daros las gracias por la oportunidad, porque siempre es maravilloso el poder formar parte de esta comunidad, de poder compartir ya no los conocimientos, sino la experiencia de uno, que al final es lo que más valor tiene, ¿no? En mi caso, pues os pongo un poquito en antecedentes de cómo llega esto a mi vida. Yo llevo más de 20 años vinculado al mundo de la nutrición y el deporte, soy un apasionado de la nutrición ortomolecular, la nutrición holística, el buscar siempre las mejores condiciones físicas y mentales, de buscar el mayor potencial que podamos dar, porque para mí eso es la supersalud. El nunca ponerte enfermo, nunca tener síntomas, el poder hacer frente a los cambios de tiempo, el poder hacer frente a cualquier reto que te pongan, tanto físico como intelectual, y esa ha sido mi búsqueda, como os digo, de hace más de 20 años y siempre, siempre, siempre buscando una suplementación natural. Soy de los nutricionistas que defiende que en la sociedad actual no podemos llegar al máximo de nuestro potencial solamente con comida, porque ahora los alimentos están muy empobrecidos, y bueno, tenemos un montón de herramientas a nuestro alcance para poder desarrollar nuestro, como os digo, nuestro máximo potencial y ayudar a la célula a que tenga un entorno estable y cómodo, que esa es la clave. Pensad que mi gran amigo, el que me introdujo en este mundo, que es un profesional, un kinesiólogo muy, muy bueno, comentaba hoy precisamente que tenemos trillones de células en el cuerpo y que el glutatión está en cada una de ellas y por eso es tan importante que la célula esté bien, porque si la célula está bien, tú estás bien. Si la célula no está bien, olvídate. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo llega esto a mi vida? Pues yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Y en un momento muy concreto de mi vida en el que yo ya estaba buscando un proyecto nuevo porque soy muy culo inquieto, siempre estaba buscando el poder sacar mayor rendimiento. Yo pensaba que ya había dado con la fórmula magistral de la supersalud, del antienvejecimiento, de la antioxidación. Conocía el glutatión, pero no había entrado a consumirlo porque siempre me había encontrado suplementos químicos y como os digo yo huyo de todo lo que sea químico, lo que busco es siempre la suplementación natural y yo estaba pues combinando la lecitina con la vitamina C, los omegas y yo digo, ¡buah! He dado con la clave. Y cuando me llega este producto, siempre, antes de, por supuesto, recomendárselo a algún paciente, yo pruebo todos los protocolos y todos los productos que me llegan. Yo venía arrastrando una lesión de menisco desde pandemia, en la que me había cargado el menisco externo de mi rodilla derecha. Y cuando me lo presenta mi amigo, me dice, lo estoy testando en consulta y le va bien a todo el mundo, venga con lo que venga. Venga con EPOC, venga con fibromialgia, venga con artrosis, venga con cáncer, a todo el mundo le va bien. Entonces, pruébalo, que a ti que te encantan estas cosas y eres un friki de la suplementación natural, te va a encantar. Dije, adelante. Empecé a mirar toda la ciencia que había detrás. Digo, esto se soporta muy bien, así que ya tengo la base teórica, ahora vamos a la base práctica. Vamos a ver en qué me sirve a mí esto. Yo compito en powerlifting, llevo haciendo deportes distintos a nivel profesional desde que tengo 3 años que empecé con las artes marciales. Entonces, mi vida en el deporte era fundamental. Cuando me cargo el menisco y voy a los fisios, voy al trauma, además son unos profesionales muy buenos y me dicen, pues esto tiene poca solución. Es decir, o te quitas parte del menisco, cosa que no te recomendamos por tu actividad deportiva, o cada vez que vayas a hacer un esfuerzo grande, pues te vas a encontrar con que el menisco no te responde. O se te inflama la rodilla y vas a tener una limitación. Claro, yo
que llevo toda la vida vinculado al deporte, no podía soportar la idea de que no pudiera hacer actividad física a nivel intenso. Es decir, yo le dije al traumatólogo, si me dices que con el menisco así no voy a poder entrenar, prefiero que me quites parte del menisco y ya iremos viendo. Digo, pero yo necesito poder entrenar y poder rendir a un nivel óptimo. Bueno, pues me acostumbré a vivir con la rodilla inflamada con dolor, a tener que dejar que pasara el tiempo, cada vez que se me inflamaba, que eran los días de sentadilla pesada, que mínimo tenía una vez a la semana. Entonces, imaginaos mi desgaste y mi malestar. Y ni con antiinflamatorios, ya tomaba cualquier tipo de antiinflamatorio y yo, que no me gustan los químicos, lo llevaba muy mal. Intentaba paliar y limpiar hígado y riñón con suplementación natural, pero bueno, estaba ya hecho a eso. Cuando empiezo a tomar Inmunocal, yo empecé directamente con Platinum y Sport para buscar el rendimiento deportivo y me encontré con que a los 10 días de empezar a tomarlo, mi rodilla derecha estaba perfecta. No tenía inflamación de menisco, podía extender la rodilla, hacer una extensión completa de pierna que antes no podía porque notaba el menisco inflamado y acorchado, podía tener una flexión completa de rodilla, cosa que antes no podía. Mi entrenador me decía, te veo bajar súper bien, rápido, sólido, sales del hoyo con profundidad. Y claro, yo decía, pues es que esto es gracias a Inmunocal, porque no he encontrado otra cosa que me haya, ni siquiera los antiinflamatorios más fuertes, hacían el efecto un día, pero enseguida volvía la inflamación. Porque una cosa que la gente no tiene en cuenta es que cualquier tipo de antiinflamatorio, ya sea corticoides, ya sea esteroideo o no esteroideo, provocan un efecto rebote, porque cortan el proceso inflamatorio natural del cuerpo, que es fisiológico. Ya más adelante os daré una pincelada de esto. Ujú. Entonces, claro, mi inflamación quería curar mi rodilla, pero al tomar antiinflamatorios no se lo permitía. En cuanto empecé a elevar los niveles de glutatión con un efecto antiinflamatorio propio del organismo que reduce la inflamación crónica, mi rodilla mejoró en 10 días. Con lo cual, ya no Wow. solamente es que mi rendimiento luego, que al mes y medio de tomar Inmunocal Sport, mi rendimiento ha sido mejor que en los últimos años, eh, claro, yo estaba curado. Entonces ya podía ser mucho más sólido y eficiente en mis entrenamientos. Ujú. Esto me gusta contarlo porque hay mucho testimonio de atletas de resistencia, sobre todo, pero no hay casi testimonios de atletas de fuerza. Entonces yo soy de los primeros que puede dar fe de que Inmunocal Sport es una herramienta muy, muy, muy buena y efectiva, no solo para mejorar rendimiento, sino para curación de lesiones en atletas de todo tipo. Y desinflamación, justo lo que nos estás contando, ¿no? Por Oye, supuesto. qué bueno, Roy, qué gusto escuchar además tu testimonio y qué interesante, ¿no? Para tantas personas que creen que Inmunocal Sport solamente, o Inmunocal, perdón, solamente es para tener una mejor rendición, tal vez una mejor oxigenación, un mejor performance en sí, en realidad también en tu caso, tenías una lesión medianamente grave, ¿no? Y has logrado desinflamarla y casi casi superarla por lo que te estamos escuchando. Sí, sí, yo tenía una lesión ya cronificada. Entonces, Ujú. porque después de 3 años con inflamación, eso ya es una lesión crónica. Claro. Pero claro, Inmunocal en general, cualquier Inmunocal ya va bien para cualquier enfermedad crónica, ya sea de origen inflamatorio, autoinmune o del tipo que sea. Entonces, Ujú. Inmunocal Sport ya tiene la elevación de glutatión como los otros, pero es que tiene el añadido de que tu recuperación post-entreno y tu rendimiento pre-entreno es mejor. Ujú. Con lo cual, yo soy un gran defensor de Inmunocal Sport para el que entrena y para el que lo hace por mantenimiento y para el que quiere competir y para el que no. Todo el que haga actividad física, que deberíamos ser todos, Inmunocal Sport es una herramienta maravillosa. Así es. Así Bueno, que y bueno, en cualquier escala, ¿no? sí, sí, Porque mucha gente dice, es que yo no soy de alto rendimiento. No, no. Aquí, para cualquiera que hagas poco o mucho, igual es importante. sí, justo me lo preguntaban hoy que me decían, claro, Ujú. ¿cuándo lo tomo? Porque yo a lo mejor no quiero competir o yo no soy una persona que entrene. No, no, es que con que te muevas, cada uno se mueve a un nivel diferente. Y ahora hablaremos un poco de los efectos del ejercicio, Ujú. pero la intensidad es individualizada. Incluso dentro del mismo atleta, un día no percibes la intensidad de la misma forma. Por eso los entrenadores trabajamos con lo que llamamos el RPE o la percepción subjetiva de esfuerzo. Una persona que un día tiene porque se ha levantado mejor o porque ha tomado, pues ese día por lo que sea, dice, pues llevo una dosis de cafeína más alta o he descansado mejor,
su percepción del esfuerzo es menor ante la misma intensidad. Entonces ese día a lo mejor puede rendir un poquito más. Por eso ya nosotros trabajamos mucho más con la percepción subjetiva de esfuerzo, porque es un marcador de mejora y es un marcador de intensidad mucho más efectivo y que lo evaluamos de manera más efectiva que a lo mejor el marcar un número de kilos o marcar una velocidad concreta, ¿no? Depende ya de lo que entrene cada atleta. Entonces, bueno, entrando en materia un poco, recordamos para el que no haya entrado en profundidad lo que es el glutatión. Sabemos que es la segunda molécula más abundante en el cuerpo después del agua, que sus funciones son muy numerosas, pero que las 4 principales, que las tenemos ahí resumidas, son vitales. Es primera, que es inmunomodulador. Esto es súper importante en la actividad física, porque ya os lo comentaré más adelante, pero el sistema inmunológico sufre una ondulación, como prácticamente todo lo que tiene que ver con el organismo en la actividad física. Entonces, ¿qué significa que es inmunomodulador? Pues que me mantiene el sistema inmune en un rango ideal. Si mi sistema inmune se va muy por arriba, es lo que llamamos un sistema inmune hiperexcitado. Es como el día que yo me levanto y estoy muy estresado. ¿Qué pasa? Que todo me molesta. Pues el sistema inmune le pasa igual. Cuando todo le molesta porque está muy excitado, cualquier cosa la puede interpretar como que es un alérgeno, como que es un agresor, y ahí es de donde viene la mayor parte de enfermedades autoinmunes, que el cuerpo interpreta que algo le está agrediendo cuando no es verdad. O por otro lado, cuando está muy bajito es lo que llamamos una inmunodepresión. Entonces, ahí soy muy permeable a infecciones. La típica persona que dice, es que cuando viene el invierno siempre me acatar. Mal. Tu sistema inmune está muy bajito, hay que potenciarlo. Pues el efecto del glutatión es modular eso para que esté en un rango ideal. La siguiente es que es el principal desintoxicante. Hace que tóxicos que están en el cuerpo se vuelvan solubles. Por eso, cuando hablábamos en otras charlas que son súper interesantes de compañeros que hablaban sobre las crisis curativas, es importante tener esto en cuenta porque al principio del glutatión un efecto que puedes notar es, uy, es que me duele la cabeza o he tenido un poquito de diarrea. Eso es lo que llamamos sanación, porque todos los químicos que están metidos, los tóxicos que están en el cuerpo, que tú hay veces que no los notas porque vives con ellos, están en tu tejido graso, están en tus órganos, salen al torrente sanguíneo para ser eliminados. Entonces puede ser que tengas ese efecto secundario que es momentáneo, pero que es sanación. Por otro lado, es un mantenedor de la energía celular. Tú puedes vivir 3 días sin beber, puedes vivir una semana, 10 días sin comer, no puedes vivir ni un segundo sin que la célula produzca energía. Y si la célula produce energía, es que está estable, está feliz y está contenta. Y eso quiere decir que tú también. Por otro lado, es el principal antioxidante o antioxidante maestro, esto lo sabemos, porque recicla a los otros antioxidantes, les ayuda, elimina las tan nocivas especies reactivas de oxígeno que se forman al contacto con el oxígeno del cuerpo. ¿Por qué esto es súper importante? Porque cuando yo hago ejercicio físico hay un incremento de la oxidación, porque aumenta la respiración. Entra más oxígeno, sale más dióxido de carbono, el paso de ese oxígeno produce lo que llamamos especies reactivas de oxígeno, que son las causantes de la mayor parte de enfermedades crónicas, por no decir todas. Cualquier enfermedad crónica que se os ocurra cursa con altos niveles de oxidación o de especies reactivas de oxígeno. Entonces, el glutatión, siendo el antioxidante maestro, neutraliza estas especies reactivas de oxígeno, con lo cual es súper importante cuando dicen, ¿para quién es el inmunocal? Para todo el mundo, para todo el mundo. Porque aunque uno no tenga síntomas, no cometamos el error de tratarlo como en la medicina alopática, que, ay, me duele un codo, pues me tomo un antiinflamatorio, un analgésico, me duele la cabeza, me tomo una medicación. El inmunocal lo tomamos para precisamente que esas cosas no nos pasen, para prevenir. El que invierte en prevención, al final, se mantiene en la supersalud. ¿Cómo formamos el glutatión? Pues lo formamos con los 3 aminoácidos que tenemos ahí, glicina, ácido glutámico y cisteína. De los 3, la cisteína es el que es más limitante, porque es muy sensible al calor y al pH del estómago. Entonces, aunque llevemos una alimentación exquisita, por eso os decía que soy de los nutricionistas que no creen que con alimentación normal podamos llegar a la supersalud. Aunque yo me alimente ecológico, aunque yo me alimente de animales criados de una manera sostenible y lo que llaman, ¿no?, las vacas felices, de todo ese tipo de cosas, las gallinas felices, los huevos frescos del cero, aún así la cisteína se destruye en el estómago. ¿Vale? Entonces hay que tomarla
de manera exógena y no nos vale otro suplemento que sea químico, porque la cisteína tiene que llegar a la célula para que la célula fabrique su propio glutatión, con lo cual esa cisteína tiene que ser natural. Por eso Inmunocal es tan maravilloso, porque lleva la cisteína enlazada, es decir, protegida, para que la podamos absorber de un 10-12% que se puede absorber en los alimentos o en otros suplementos a un 95%. ¿Vale? Pues ya tenemos claro qué es lo que hace el glutatión. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo nos ayuda entonces en el ejercicio. ¿Qué es lo que pasa durante el ejercicio físico? Esto hay que tener las pinceladas claras para poder enlazarlo con lo que hace Inmunocal. Lo primero es que hay un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a moverme, yo voy a pasar de una frecuencia cardíaca en reposo o en pseudo reposo, que en un atleta o en una persona sana varía entre los 60 y las 80 pulsaciones por minuto, de repente me puedo ir de golpe a 145 o 150. No es que yo tenga una taquicardia, es que hay un aumento de la demanda de oxígeno y nutrientes en el tejido muscular que, como os podéis imaginar, es en sí mismo un órgano y es el más grande del cuerpo, porque todos tenemos músculos en todos para realizar todos los movimientos posibles. Esos músculos requieren oxígeno, requieren energía y requieren nutrientes. Entonces, el corazón tiene que bombear sangre más rápido para que esos nutrientes que llegan a través de la sangre lleguen al músculo. Esto luego se va a equilibrar, es decir, es completamente fisiológico. Una pequeña taquicardia previo a coger lo que llamamos ritmo, ¿vale? También tenemos un aumento de la frecuencia respiratoria, por el mismo motivo, porque hay que llevar oxígeno. Porque cuando yo estoy produciendo energía, la energía proveniente de carbohidrato y de grasa es la más eficiente, sobre todo de la grasa, ¿vale? Porque a nivel de kilocalorías, con muy poquito, tengo muchas. Por eso es tan relevante. Y las grasas solo se pueden oxidar. Entonces yo necesito oxígeno. También tenemos un aumento de la temperatura corporal. Al aumentar el músculo, al aumentar el aporte de sangre y al haber fricción y movimiento, aumenta la temperatura. Por eso sudo. Pobre de aquel que no sude haciendo ejercicio. Hay gente, yo me acuerdo cuando entreno, que yo sudo en cuanto me empiezo a mover y me dice, pues yo no sudo nunca. Digo, mal, eso es que no estás adaptado. Tu cuerpo tiene que poder disipar el calor, porque si no, eso es un limitante en el rendimiento. Tenemos una pérdida de electrolitos debido a la sudoración y también a la contracción muscular. Los electrolitos al final son los iones, el sodio, el potasio, el magnesio. Se utilizan en la contracción muscular, se utilizan en el impulso nervioso. Se acumulan desechos porque el ejercicio, la respiración celular para producir energía, produce desechos, ¿vale? Entonces eso hay que eliminarlo. ¿Cómo? Utilizamos la sangre y la respiración. Por eso todo va unido. Y luego tenemos una depleción, es decir, un desgaste de los depósitos de energía. Cuando yo estoy utilizando la energía que está en mis músculos, yo tengo que movilizar la energía que está alrededor. ¿De dónde proviene? De mi hígado y de mi tejido graso. Pero eso lleva un proceso, no es instantáneo. Por eso a lo mejor todos habéis oído lo de cuando llevas 20 minutos entrenando es cuando empiezo a quemar grasa, ¿vale? Tiene un fundamento, ¿vale? Es porque hay un mecanismo hormonal que tiene que activar la grasa. Para todo eso yo necesito lo importante que os quedéis con ello, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la respiración, ¿vale? Bueno, pues teniendo claro lo que sucede durante el ejercicio, vamos a ver qué pasa después, que esto, como os digo, es fisiológico. Lo primero, tenemos un aumento de la inflamación generalizada. ¿Por qué? Porque al realizar un estrés sobre el músculo, sobre el propio organismo, aumenta la inflamación. Es un aumento de inflamación aguda, porque es curativo. Como os decía al principio, en el ejercicio físico y prácticamente en la vida, todo va ondulando. Para conseguir una adaptación, yo provoco un pico, esto cae, vuelvo a subir y aquí tengo mi pico de forma. Esto lo programamos mucho con los entrenos, pasa también con la alimentación y pasa durante el ejercicio físico. Post-entrenamiento, y esto es muy relevante, por eso os decía antes que lo íbamos a tener en cuenta, hay una depresión, es decir, una caída del sistema inmune. Esto es fisiológico. Por eso es tan importante lo típico que te dicen, no te pongas en el aire acondicionado sudando después de entrenar. Bueno, no es porque sea un problema de cambio de temperatura, es porque tu sistema inmune está más bajito, sobre todo si has hecho ejercicio intenso. De hecho, hay muchos estudios que hablan de que sobre todo atletas de resistencia,
después de una prueba intensa, suelen tener mayor porcentaje de infecciones respiratorias. Y eso es porque es muy importante la nutrición post-entreno, así como el abrigarse después, para evitar que el sistema inmune, que está bajito, caiga. ¿Cómo nos ayuda el inmunocal? Bueno, ya hemos dicho que es inmunomodulador, con lo cual esta caída, que es fisiológica, se recupera muchísimo antes. Luego tenemos mayor absorción de nutrientes. ¿Qué me pasa cuando tengo hambre? Que quiero comer. Pues aquí pasa lo mismo. Como había una depleción, es decir, un desgaste de los depósitos de energía, mi cuerpo te está diciendo, dame de comer. Por eso se abre lo que llamamos la ventana anabólica, que es un periodo post-entreno en el que la asimilación de nutrientes es mayor. ¿Cómo me ayuda Immunocal Sport en este caso? Pues porque si lo tomo también como post-entreno, eleva los niveles de glutatión, aprovecha los aminoácidos, aprovecha todos los coadyuvantes que lleva para mejorar mi rendimiento y recuperarme antes. Y se activan los mecanismos de recuperación, porque como el estrés que yo induzco al cuerpo es un estrés, vamos a llamarlo beneficioso, porque el estrés prolongado es negativo. De hecho, si genero un estrés mayor al que puedo soportar haciendo ejercicio, es cuando se produce el síndrome de sobreentrenamiento, que es como cuando uno vive con estrés psicológico, que al final acaba enfermando. Pues aquí pasa igual. ¿Vale? Vale, pues tenemos las bases de lo que pasa después del ejercicio. Ya hemos sentado lo que pasa antes y lo que pasa después. ¿Qué nos encontramos ahora? Pues un producto que nos va a ayudar, que a mí esto me fascinó, tanto como preentreno como postentreno. Que yo dije, ¿cómo es posible que un solo producto me valga para las dos cosas? Pues porque el fundamento que tiene, por un lado, está la elevación del glutatión, que de esto hemos hablado ya sobradamente, ya lo conocemos. Pero claro, ¿qué tenemos aquí? Primero, precursores de óxido nítrico. Esto es algo que a mí me fascina, que hablaremos ahora del óxido nítrico. Cuando me encontré con que tenía extracto de raíz de remolacha, ya para mí era un sí rotundo, porque mi trabajo de fin de grado fue sobre el efecto de la raíz de remolacha en atletas de fuerza. Con lo cual dije, sí o sí, lo tengo que probar porque yo la tomaba de manera aislada y en zumo. Tenemos extracto de cereza ácida y citrato de magnesio. Vamos a detenernos en cada uno de ellos para ver de qué estamos hablando. Vale, primero, como el producto en sí, tenemos ayuda a que el oxígeno llegue de forma rápida a los músculos. Esto, como os decía, ayuda mucho al rendimiento porque era un efecto de los que tenía el entrenamiento, ¿verdad? Aumentaba la frecuencia cardíaca y la respiratoria para que hubiese más oxígeno. Pues esto también ayuda la parte del NitroBoost, que es esa combinación de extras que lleva el Immunocal Sport. Ayuda a aumentar la energía y la masa muscular. Esto lo enseñaré luego, que ha quedado demostrado con un estudio fantástico. Contribuye a tener el sistema inmunitario fuerte por esa inmunomodulación que os comentaba, con lo cual te recuperas antes porque el sistema inmune es clave en poder entrenar. Acelera la recuperación, reduce dolores musculares gracias, entre otros, al citrato de magnesio. Ayuda a suministrar óxido nítrico a los músculos. Ahora os hablaré de esta molécula que es fantástica. Como aumenta el óxido nítrico, aumenta la resistencia y la resistencia aumenta también porque aumenta la cantidad de oxígeno. ¿Vale? Con lo cual, claro lo que hace. Vale, hay un comentario aquí de Ruth. No sé si lo comentamos ahora o al final. Como quieras. Vale, porque justo me ha saltado y me parece relevante, ahora que estaba hablando de él, Vale. que preguntaba, a ver, porque me ha saltado aquí, sobre el tema del dopaje. No hay dopaje, es un alimento. Inmunocal es un alimento y ninguno de los coadyuvantes que lleva está dentro del listado de productos prohibidos por la WADA, que es la agencia antidopaje. ¿Vale? Son todos suplementos naturales. La creatina que lleva el Platinum es uno de los suplementos más efectivos que existen. La cafeína que no lleva este, pero lleva el booster, también es otro de los mejores suplementos que existen. El óxido nítrico, aunque os suene el que haya visto Too Fast, Too Furious, que se crea que es lo que hace que los coches corran más, pero no es eso, ese es el nitroso. El nítrico lo produce el cuerpo a través de los alimentos. De hecho, tú te tomas lo que digo, raíz de remolacha, te tomas
espinaca también produce ese óxido nítrico, con lo cual no está dentro de los productos de dopaje, ni la citrulina, por supuesto el extracto de cereza ácida no, con lo cual no tienes ningún tipo de problema con el dopaje, ¿vale? Me parecía relevante comentarlo por eso, ya que Ujú. estamos hablando de un suplemento, ¿vale? ¿Cómo lo puedo tomar? Como os decía, es maravilloso porque lo puedo tomar como preentreno, como postentreno. Entonces esto a mí, ya os digo, me dejó alucinado. ¿Cómo lo tomo preentreno? Pues 1 o 2 horas antes del entrenamiento, porque necesita ser absorbido y empezar a producir el óxido nítrico, no por la parte del glutatión, que ya sabemos que lo tomamos con el estómago vacío, 15, 30 minutitos antes de comer. Es muy importante que ese estómago esté vacío, que no vaya con una base de proteína o de grasa para que no se ralentice su absorción y la cisteína se destruya, sino se puede tomar con agua fría, se puede tomar con un zumo sin pulpa frío, se puede tomar con una bebida vegetal que no tenga grasa fría. O sea que por ese lado no hay problema, como cualquier otro inmunocal. Con una salvedad, es muy, muy, muy importante no haberse lavado los dientes antes, que con los otros no pasa. Y Nunca he escuchado eso. uno dice, ¿por qué? Porque el óxido nítrico, a través de los nitritos y los nitratos, comienza su transformación en la boca gracias a las bacterias de la boca. En el momento que uno se lava los dientes con una pasta, sobre todo que tenga flúor, lo que está haciendo es matar la placa bacteriana de la boca. Y entonces esa transformación no se produce, no empieza en la boca, ¿vale? Con lo cual parte del óxido nítrico se pierde. Hay que empezar a transformar los nitritos y los nitratos desde la ingestión, desde la primera ingesta. Por eso es muy importante. Yo cuando entreno por la mañana, lo primero que hago, me levanto, me limpio la lengua, cosa que os recomiendo encarecidamente. Os limpiáis la lengua y después de eso, Inmunocal Sport con vuestro potenciador, con vuestro Platinum, con vuestro regular, como lo toméis. Y 1 hora después voy a notar que tengo una actividad, un rendimiento increíble. Después me puedo lavar los dientes, después de tomármelo, no hay problema. Pero sí que eso tiene que pasar con la placa bacteriana. Luego, ¿cómo me lo tomo post-entrenamiento? Como os decía, más o menos entre 30 a 60 minutos se abre la ventana anabólica. La ventana anabólica dura más tiempo, pero en los 30 a 60 minutos iniciales después de entrenar es donde tu cuerpo está mejor preparado para absorber nutrientes. Esto ya viene también por una cadena hormonal en la que si tú no le das de comer, tu cuerpo activa los mecanismos propios para rellenar los depósitos de glucógeno a través de la grasa. Entonces, es mejor para el sistema inmune y para tu recuperación darle algo de alimento después de entrenar. Entonces yo me tomo el Inmunocal previo al entreno para mi mejor rendimiento y me tomo el Inmunocal Sport post-entrenamiento también para mejorar mi recuperación. Y luego si quiero, ya como algo 15, 30 minutitos después que ya me he asegurado que he absorbido perfectamente esa base. ¿Vale? Vale, el valor biológico, que a mí me gusta mucho poner esta diapositiva para hacer una pequeña aclaración, lo marca el porcentaje de aminoácidos esenciales y no esenciales que tiene una proteína. El aminoácido esencial es aquel que nosotros no podemos sintetizar y que lo tenemos que ingerir a través de la dieta. El no esencial es aquel que, aunque no lo ingiera a través de la dieta, lo puedo formar en mi cuerpo a través de otros. Entonces, las proteínas vegetales tienen un valor biológico algo inferior, las animales bastante superior, y luego por encima del huevo entero, que es la proteína de más alta calidad que podemos encontrar en el mundo animal, tenemos los aislados normales de proteína de suero y muy por encima de un aislado, de un hidrolizado de suero que podemos encontrar en gimnasio o en farmacia, porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿y qué diferencia hay con un aislado normal? Muchísima. Primero el valor biológico, que como veis es muy superior. ¿Por qué? Porque tiene cisteína enlazada y protegida. Porque el porcentaje de aminoácidos esenciales es muy elevado. Y porque además de todo eso es una proteína que está no desnaturalizada. Es decir, no ha sido sometida a un proceso ni químico, ni de calor, ni pasteurización. Está completamente extraída en frío. Entonces no hay otro producto así, porque imaginaos un bote de 2 kilos de proteína extraído de esta forma, lo que puede llegar a costar. No es rentable para ninguna empresa. Sin embargo, Inmunocal e Inmunotec en concreto, que lo que busca es la salud de la persona, ha creado un producto maravilloso
y muy asequible para que uno mejore su salud y su rendimiento. Y no está reñido porque mucha gente pregunta, si tomo Inmunocal ya no tengo que tomar una proteína o un hidrolizado, ¿por qué no? Todo suma. Yo puedo irme a consumir una proteína hidrolizada para meter la cantidad de proteína que yo necesito, que es muy dependiente del ejercicio que haga y del tipo de atleta, y yo tomo mi Inmunocal para mi mejora de rendimiento y para mi mejora de salud. Porque otra cosa en la que yo soy también muy específico, una cosa son los macronutrientes, proteína, carbohidrato y grasa, y a mí una proteína hidrolizada o un aislado de proteína de suero me da macronutrientes, que es lo típico que todo el mundo conoce. Pues me han mandado una dieta de 2.000 kilocalorías, de 3.000 kilocalorías. Fenomenal. Eso es muy fácil de cuadrar. Tanto gasto, tanto consumo. Donde está la clave son los micronutrientes. Vitaminas, minerales, todo aquello que me hace aprovechar los macronutrientes y que hace que yo pueda rendir mejor. Cuando hablamos de antioxidación, no es por la proteína. No es por la proteína. Es por el efecto que tiene esa proteína en concreto. Cuando hablamos de los citratos que me ayudan, de los CMPs que sabemos que tiene el Inmunocal Platinum, del extracto de raíz de remolacha, de la L-citrulina, esos son micronutrientes. Son sustancias que me ayudan a rendir mejor, que me ayudan, vamos a decir, a ser más listo, a tener mejor la piel, a tener mejor la calidad de las uñas, a tener mayor salud, todo eso. ¿Vale? Entonces, dentro de que nos quede claro, macro y micro, los micros son para mí fundamentales. Bien, vamos a irnos deteniendo entonces qué es cada cosa que trae el Inmunocal, el Inmunocal Sport. Roy, te has silenciado de Sí, casualidad. sí. Ya está. Estaba encendiendo la luz que de repente esto ha caído y no Vale. quería que pensaran que soy un vampiro. Vale. ¿Qué es lo que hace el óxido nítrico? Como os digo, a mí es una molécula que me encanta. Todos la producimos en el cuerpo. Es un vasodilatador natural. También hace que el Inmunocal Sport tenga una contraindicación que no tienen los otros, que es que una persona que esté tomando medicación para la hipertensión pueda tener algún efecto, vamos a decir, no negativo, pero sí que pueda notar que tiene algún efecto secundario sobre su tensión arterial, porque es un vasodilatador. También os digo, yo soy muy partidario de utilizar suplementación natural y no medicación, pero esto lo tiene que tratar la persona con el médico en cuestión. Me digo. Ujú. Claro. Yo, por ejemplo, fui muy partidario de que mi padre hablase con su médico para retirarle las estatinas por tema de colesterol. Soy totalmente contrario a las estatinas. Pero, por ejemplo, una sustancia como el óxido nítrico, que ayuda a mejorar la vasodilatación y el aporte de sangre, es algo que evidentemente es maravilloso para cualquier persona que, vamos a decir, pueda tener un problema cardiovascular, que al final lo que se le busca es que su arteria sea flexible y tenga un buen aporte de sangre, ¿vale? Entonces, tiene un efecto vasodilatador, pero enfocándonos en el ejercicio, si es vasodilatador, aumenta el aporte de sangre, con lo cual aumenta el aporte de oxígeno, con lo cual aumenta el aporte de nutrientes. Ya tenemos un potenciador de rendimiento. Reduce y modula la presión arterial. Al aumentar la cavidad del vaso, como veis ahí, la tensión, la presión que hace la sangre sobre el vaso es menor. Con lo cual, una persona que sea hipertensa ya le va a mejorar la tensión arterial. Si entra en conflicto con la medicación que le baja la tensión de manera química, le puede provocar una pequeña caída de tensión. ¿Vale? Por eso ahí es valorable con el médico el que pueda ver hasta qué punto es un suplemento, es decir, un alimento natural, un nutracéutico que mejora su estado de salud sin necesidad de medicación. Pero eso, como os digo, valoración del médico. Aumenta el suministro de oxígeno por esta vasodilatación, es clave en una buena salud cardiovascular por esa vasodilatación y esa flexibilidad del vaso. Mejora absorción y distribución de nutrientes. Los metabolitos son los productos de la energía, del efecto de la célula. Entonces, claro, esta distribución de nutrientes por todo el organismo es clave para el rendimiento. Ayuda a la construcción y fortalecimiento muscular porque mejores nutrientes, mayor aporte de sangre, mejores músculos.
Y luego, claro, deportistas de todo el mundo lo han utilizado. Empezaron mucho los atletas de resistencia, porque, claro, un limitante en un ejercicio de resistencia es el aporte de sangre y de oxígeno. Si yo Ujú. tengo mejoras en ese sentido, voy a poder rendir a mayor intensidad más tiempo. Entonces, claro, los atletas de resistencia alucinaron con esto y por eso hubo tantos estudios en piragüistas, en corredores, en ciclistas, En nadadores, en que pronto nadadores. vamos a conocer a todos estos testimonios que estás diciendo justo de atletas olímpicos, además, que están teniendo excelentes resultados con Inmunocal. Sí, Exacto. muy bien. Y yo en mi caso lo quise probar, como digo, porque ya había hecho mi búsqueda para mi TFG en atletas de fuerza, había encontrado sobre todo que había mejorado la fuerza y la resistencia muscular y la hipertrofia en atletas que eran de resistencia per se o en, por ejemplo, me llamó mucho la atención, en atletas de Jiu-Jitsu mejorado la fuerza de agarre, que para ellos es Ah, fundamental, y entonces, claro, yo lo expuse como una necesidad para atletas de fuerza, que dices, a lo mejor en el levantamiento máximo no tenía un efecto tan marcado, pero mejora entre intentos. Si yo me recupero entre intentos, para mí es fundamental, porque yo entre un intento y otro, a lo mejor tengo 10, 15 minutos en una competición, pero estoy hablando de repeticiones máximas o submáximas. Es decir, si mi sistema nervioso se fatiga, yo el siguiente intento voy a bajar mi rendimiento, no voy a poderlo levantar. Si estoy plenamente recuperado, por supuesto, voy a tener una mejor marca, un mejor levantamiento. ujú. Así. Y ahora, Vale, NitroBoost. NitroBoost es la combinación de la L-citrulina y el extracto de remolacha, que es lo que produce el aumento del óxido nítrico, pero no solo tiene esos efectos, ¿vale? ¿Qué más efectos tenemos? Pues empezando con la raíz de remolacha, que es exactamente lo que veis, porque se puede tomar como un suplemento en pastilla o en el Inmunocal Sport y se puede tomar directamente de la raíz. Ojo, no se puede cocinar. Hay que tomarlo en crudo o hay que tomarlo triturado o como nos lo ofrece Inmunocal Sport, ya incluido en mi Inmunocal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es sensible al calor, como pasa con muchísimas cosas. Me lo cargo. Entonces, precursor del óxido nítrico, ya hemos hablado de lo que es, vasodilatador natural por este óxido nítrico, también porque la remolacha tiene betacarotenos, tiene muchas sustancias polifenoles que ayudan a la mejora de salud general, reduce la presión arterial. Esto es muy, muy, muy importante. Potencia la testosterona, es muy relevante en hombres y en mujeres. La Mm, testosterona es una hormona de salud. Estrógenos, progesterona, testosterona, son hormonas que son necesarias. Cada uno, en función de su sexo biológico, va a tener una producción mayor o menor. ¿Vale? ujú. Entonces, que nadie piense, sobre todo, me refiero mucho a las mujeres que tienen mucho miedo a la hora de entrenar fuerza, que porque entrenen fuerza se van a poner como hombres. Yo siempre digo, ya le cuesta a un hombre ponerse como un hombre, imaginaos lo que le puede costar a una mujer que produce 16 veces menos testosterona. ¿Vale? No os preocupéis, nadie va a tener un volumen muscular inmenso, pero es salud. Siempre a todos mis pacientes les suelo pedir un perfil hormonal completo y perfil hormonal sexual, porque así como estén sus hormonas sexuales, es como está su estado de salud general y su estado de envejecimiento. Ujú. ¿Vale? Y luego ayuda ergogénica. Esta palabreja, ergogénico, significa aumento de rendimiento. Nos mejora el rendimiento. Esta cosa que parece una tontería y tan fea que crece bajo de la tierra, esto es un potenciador de rendimiento increíble. Increíble. ¿Vale? Seguimos adelante con la L-citrulina. Es un aminoácido no esencial, con lo cual quiere decir que yo lo puedo fabricar y que no es súper importante, pero produce mejoras de rendimiento y mejoras para la salud. Porque, primero, hace que mi percepción de esfuerzo, que de esto os hablé antes, sea menor. Yo ante la misma intensidad siento que voy mucho más ligero. Entonces eso es una adaptación de rendimiento increíble. Ayuda ergogénica, mejora mi rendimiento físico, reduce la aparición del lactato, el temido ácido láctico, que no es lo que produce las agujetas son microroturas fibrilares, no tiene nada que ver con el ácido láctico, es un limitante del ejercicio. Cuando uno, sobre todo, es un atleta de potencia o un atleta de resistencia, que veis que a lo mejor en un tramo final, llegando a la meta, pega un sprint, la aparición de lactato, de ácido láctico, es un limitante en el ejercicio porque acidifica. Y todo lo que crea un entorno ácido en la célula
hace que la célula no funcione bien. Entonces, la L-citrulina actúa como un tampón, es decir, reduce ese tiempo de lactato, esa aparición de lactato que acidifica el entorno, ¿vale? Y luego mejora el flujo sanguíneo y es otro precursor del óxido nítrico. El extracto de cereza ácida, que también está súper bien el tenerlo incluido dentro de este NitroBoost, es que hace que sea rica en polifenoles. Los polifenoles mejoran la recuperación y son anticancerígenos. Están en frutos rojos, en ciertos vegetales, entonces son muy interesantes. ¿Qué pasa? Que también con la preparación y con el calor, cuando los cocinamos, se van perdiendo. Entonces, pues aquí tenemos una fuente de polifenoles maravillosa que también está en el potenciador, en el booster verde, que a mí me encanta combinarlo. Yo soy muy pro booster de Inmunocal y combino todo. Mi, mi combinación de Platinum Sport, booster verde y naranja me da la vida. Ya, si no me lo tomo antes de entrenar, me da ligera ansiedad porque pienso que me va a caer el rendimiento. Bueno, tiene muchos antiinflamatorios, con lo cual me recupero mejor. Es una fuente de melatonina. La melatonina, que a todos os sonará, es súper importante para el sueño profundo, que es totalmente recuperador. Ayuda a normalizar ese ciclo de sueño, porque el pico de melatonina se produce en torno a las 3 de la mañana. Quiere decir que si a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana no estás dormido en sueño profundo, mal vas, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, he notado que esto no os lo he contado, pero tengo un peque de 3 años que cansa como si fueran trillizos, porque siempre digo que en vez de funcionar con batería, funciona con alternador. Cuanto más se mueve, más se carga. Que dormimos 5 o 6 horas al día. Estas horas de sueño son muy reparadoras, porque aprovechamos los ciclos de sueño en su totalidad y descansamos en sueño profundo gracias al Inmunocal. Antes de Inmunocal no me pasaba. Y mira que tomaba magnesio, tomaba vitaminas del grupo B, no me hacía falta el triptófano porque tenía una buena alimentación, pero no descansaba igual. Y luego, para descanso y recuperación, como ya os he dicho, es una herramienta fantástica. El citrato de magnesio, el magnesio debe estar en nuestra vida siempre. Es un mineral que es bastante, vamos a decir que cuando está bajo nos genera muchísimos problemas a nivel nervioso. Entonces, tan importante en la mejora del rendimiento físico, tenemos que tener en cuenta que es un tándem, es un triángulo: alimentación, entrenamiento y descanso. Inmunocal Sport nos ayuda en las tres, porque es un alimento increíble, como os decía antes, un valor biológico, una cantidad de micronutrientes brutal, mejora mi rendimiento por todo lo que lleva y me está mejorando el descanso, con lo cual cumple el triángulo en su totalidad. Es la fórmula de mejor absorción que existe, el citrato, porque depende de cómo esté formulado un ion, así lo absorbo, así me puede provocar efectos secundarios o así me puede provocar mejoras. Por ejemplo, el citrato de magnesio, el magnesio cuando está en forma de bisglicinato me sirve sobre todo para la calidad del sueño, pero cuando está en citrato se absorbe mucho mejor y me vale tanto para rendimiento físico como para rendimiento mental como para mejora del sueño. Con lo cual, si me mejoran el rendimiento, es clave en el funcionamiento y contracción muscular, porque es clave en el impulso nervioso. Así como tenemos que tener un músculo nutrido y sano, tenemos que tener un nervio nutrido y sano, porque si no hay impulso nervioso, no hay contracción. Tanto motricidad gruesa, es decir, flexiono un bíceps, como motricidad fina, el movimiento de mis manos. ¿Vale? Muy importante la recuperación y el descanso porque favorece que el sueño llegue en fase profunda y la producción de melatonina. Sus efectos sobre el sistema nervioso son brutales porque cuando yo entreno hay una excitación muy alta del sistema nervioso y el magnesio me ayuda como depresor, es decir, relaja el sistema nervioso. Porque si no, ¿qué pasa? Que yo hago un entrenamiento de alto rendimiento por la tarde y a lo mejor me cuesta dormir un montón. Y encima me pongo nervioso porque hay un tipo que me ha dicho en una reunión de Inmunocal que si yo no estoy dormido a las 2 de la mañana no voy a mejorar mi ciclo de sueño y no me voy a recuperar bien. Entonces me pongo nervioso y todavía me duermo más tarde. Pues el magnesio te ayuda a que eso no te pase. Y luego también tiene ese efecto tampón en la acidez láctica que ya hemos hablado de ella. También ayuda a alcalinizar el cuerpo.
Ella nos has explicado que no tiene nada que ver con el tema de las agujetas, ¿no? La acidez No, láctea. no, 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 no. Eso me acuerdo, bueno, todavía en el libro de mi hijo mayor, que tiene 14 años, leí una vez que te tomaras agua con azúcar para las agujetas, cosa que primero no tiene ningún fundamento científico. Y segundo, que si las agujetas vinieran del ácido láctico, tampoco lo tendría. O sea, ni caso a eso. Las agujetas vienen porque cuando hay un exceso de tensión o de tiempo bajo Ujú, tensión en el músculo, se producen pequeñas microroturas. Eso es fisiológico, hace que la fibra muscular se recupere, se engrose y se adapte a tener mayor rendimiento el día de mañana, porque se adapta, ¿no? Entonces, ujú, ¿eso quiere decir que cuando entrenes siempre tengo que tener agujetas? No, puedes tener unas pocas que cambian cuando cambia el estímulo, la intensidad, pero cuando hay unas agujetas muy grandes, ya hay estudios que demuestran que las células satélite, que son como una especie de células madre que van precisamente al tejido muscular para recuperarlo, van más enfocadas a recuperar esas roturas cuando son muy grandes que a generar ajá. mejores fibras. Entonces, un poquito de agujetas está bien, pero muchas es que me he pasado. Hay que buscar ese punto. Para eso estamos los entrenadores, para Vale. guiar. Bueno, nos vamos a salir un poquito, voy a hacer esta pregunta, a ver, la que ¿Vale? siempre nos queda en la duda. Cuando una persona tiene agujetas, ¿es Sí. preferible tener continuidad en un ejercicio o dejar descansar el músculo pasando a lo mejor un día para volver a Siempre, hacerlo? siempre hay que seguir adelante. Podemos rebajar la intensidad, pero siempre hay que seguir adelante. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué necesita el músculo para regenerarse? Células, nutrientes, micronutrientes. Ujú, ¿Cómo me llega eso a la célula muscular? Con sangre. ¿Cómo se mueve la ujú, sangre? Con el ejercicio. ¿Cómo aumento la dilatación del vaso sanguíneo? Con el ejercicio. El ejercicio es la clave para la mayor parte de males. Yo soy muy partidario incluso a mis pacientes, a mis atletas, incluso yo mismo lo he hecho cuando me ponía enfermo hace años. ujú. Evidentemente, si un día tengo fiebre y no me puedo mover de la cama, ese día descansas porque tu cuerpo te dice, párate. Pero el momento que yo me puedo mover, lo primero que hago es bajar a entrenar, me pongo a caminar en la cinta, hago un poquito de bici, si mi cuerpo me lo permite, entreno a baja intensidad y veréis cómo la fiebre se va y el malestar se va. Porque el que la sangre circule y limpie el cuerpo es la clave para la sanación. Ujú. Vale, entonces no hay que dejar de hacer deporte. Nunca, nunca. El cuerpo está hecho para relacionarse, nutrirse y moverse. Así es. Vale, entonces lo que nos ofrece el Inmunocal Sport es una mezcla avanzada. Tenemos precursor de glutatión, como todo el Inmunocal, más todo el efecto de extracto de cereza, citrato de magnesio, el nitrobús que lo forman, la raíz de remolacha y la L-citrulina. Lo combinamos todo con una actividad física regular, cada uno en función de sus objetivos y su intensidad. Yo siempre defenderé que una persona que se esfuerza cuando entrena tiene todos mis respetos. Me da exactamente igual que levante 5 kilos o que levante 200. Es la superación personal lo que marca el objetivo. La tecnología que ofrece Inmunocal, pues sistema cardiovascular más sano, eso es salud. Aumentar el desempeño físico, con lo cual mejor sistema muscular y mejor densidad ósea, salud. Máxima recuperación, te haces más resiliente a todo, porque si tú te recuperas mejor a nivel físico, te recuperas mejor a nivel mental, con lo cual sigue siendo salud y tu sistema inmunitario está en un rango ideal en el que te permite que hagas frente a todo tipo de enfermedades. Con lo cual, salud, en todos los sentidos. Salud por todos lados. Salud por todos los lados. Este es el estudio que os comentaba antes, que a mí me Ujú. fascinó, porque Inmunocal ofreció frente al grupo placebo un 13% de aumento en la fuerza y resistencia muscular. Es que un 13% es una barbaridad en un atleta entrenado. O sea, yo llevo entrenando, como os digo, desde los 3 años. He estado haciendo deportes de todo tipo, de potencia, de resistencia menos, porque me han gustado menos y mi cuerpo está hecho más para deporte de potencia y de fuerza. Pero deporte de fuerza llevo haciendo mucho. He competido en CrossFit, he competido en halterofilia, he competido en powerlifting, he competido en artes marciales y yo soy una persona entrenada. Yo cuando empecé, que esto no os lo he contado, pero cuando empecé con Inmunocal Sport, yo abandoné toda la demás suplementación para valorar el efecto aislado de Inmunocal Sport. Y tuve mejor rendimiento que con todos los demás suplementos, la combinación de suplementos que yo tomaba.
Yo empecé a tomarlo con margen de 3 meses porque fui al Campeonato de España, iba a batir récord de España de banca y no fue posible. Y voy ahora a la Copa de España el 20 de octubre y voy a batir el récord de banca. Entonces, el rendimiento que he tenido desde que estoy tomando el Inmunocal Sport, que voy camino de mi tercer mes, está siendo increíble. Recuperación, rendimiento dentro del entreno. Entonces, claro, ya os lo contaré, pero voy a batir el récord seguro de aquí a 3 semanas. Pues te estaremos invitando para que nos cuentes esa experiencia, porque no nos vas a dejar con las ganas, de todas No, no, maneras. seguro, seguro. Bueno, Roy, ya estamos terminando. Ya mira, acá Perfecto. te están diciendo una presentación magistral. Nos estás Bueno, haciendo. muchísimas gracias. Os animo a todos a que lo probéis, sea cual sea vuestro nivel de rendimiento físico. Eh, Os va a ayudar muchísimo a encontraros mejor, a animaros a entrenar. Al final, el entrenamiento lo que hace es que cada vez que uno entrena, se va recuperando, se va encontrando un poquito mejor y eso le anima a aumentar ese nivel de intensidad, ¿no? Entonces, os vais a ver mejor en todos los sentidos. Así es. El deporte lo es todo, ¿no? Hasta nos pone más contentos, nos hace tener no solamente más energía, sino nos da más alegría, al menos a mí, cuando tengo regularmente o sea, deporte en mi vida, creo que te da hasta más alegría. Sí, Es un cuando no lo tiene, efecto, pues, por es supuesto, un te da claro conciencia. Exacto, es un efecto fisiológico hormonal en el momento, porque, claro, hemos hablado mucho de los niveles, lo que produce a nivel físico, pero es que a nivel cerebral aumentan los neurotransmisores, dopamina, serotonina. Entonces, claro, previo al entrenamiento tú tienes un nivel de intensidad alto, sientes esa felicidad, esa emoción, ese ímpetu que te ayuda en tu entrenamiento, pero es que cuando acaba tienes la recompensa que empiezas a producir endorfinas y estás en una nube. O sea, eso es maravilloso. Así es. Bueno, Roy, y antes de irte,